docente y semióloga, con su columna de actualidad política. Olga Corna. Olga, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Sí, todo muy bien, gracias. Bueno, hoy nos vas a hablar, Olga, de la actualidad política, lo que sucede en Venezuela con respecto a las elecciones a presidente. Sí, bueno, en realidad el tema de las elecciones en Venezuela tiene una vertiginosidad con respecto a acontecimientos muy interesantes. Una cosa es lo que nosotros supimos el domingo con respecto a el porcentaje por el cual había ganado Maduro y qué informaba el Consejo Nacional Electoral venezolano, y por otro lado un comando interesante. Cuando hablo de comando no lo tomemos como una cuestión militar, en todo caso una campaña, un grupo que trabajaba con María Corina Machado y con su candidato a presidente. Recordemos que ella no podía, estaba inhabilitada como proscripta para presentarse por el gobierno de Maduro. Tienen como si fuera un comité de campaña fuera de Venezuela, y el tema del fraude electoral es muy interesante porque lo que han logrado obtener ellos, que es lo que le reclaman a Maduro y a este CNE, es la presentación de las actas por las cuales esta diferencia notoria por la cual Maduro ha sido reelecto, y convengamos que estamos hablando de una reelección de 6 años, no sería de esta manera. Digo que los acontecimientos son vertiginosos porque ahora desde Miami están dando una serie de explicaciones, por ejemplo, cómo interactuaron, cómo lograron estas actas, cómo pueden mostrarlas, qué es lo que no hace el Comité Nacional Electoral, digamos, de Maduro, porque Maduro ya se ha proclamado presidente y en realidad toda elección debería tener, por lo menos, la muestra de los guarismos. Creo que hasta ahí entendemos la situación, ¿no? Esto ha producido que varios países hayan tenido la mesura de decir que hasta que no se muestren esas actas, uno no puede decir que este es el presidente. Quien se arroga ser el presidente desde una sola mirada, efectivamente tiene allí un problema serio, porque no puede demostrarlo. Esta sería la cuestión. La última noticia es que tendría condiciones de arresto María Corina Machado y su presidente, digamos, pura y exclusivamente como decisión unilateral del gobierno proclamado por ellos mismos de Maduro. Muchos países, en el caso puntual, nosotros hemos tenido efectivamente una rápida reacción del presidente, no solo del presidente, sino de nuestra ministra de Seguridad, de Cancillería. En el caso del presidente, con una verborragia inapropiada desde el punto de vista de cómo tratar una elección de otro país, hablando de dictador, de victoria pírrica, de imbécil, cosa que no han tenido otros presidentes, obviamente, con esta mesura que estaba diciendo. ¿Quién es el país que fue expulsado de Venezuela? Somos nosotros. El resto de los países no retiraron y no fueron expulsados por Maduro, sino que han decidido, como en el caso de Panamá, retirar sus embajadores hasta que esas actas, que son las que efectivamente determinan la validez de las elecciones, sean dadas. Desde el domingo a hoy, las movilizaciones en todos los lugares de Venezuela han sido y siguen siendo, digamos, como nosotros la conocemos, con cacerolazos, con marchas, con caídas de estatuas de Chávez, que son, digamos, la representación más importante desde la perspectiva de la continuidad de Maduro en el gobierno, han sido, digamos, visibles. Pero también es cierto que de una manera o de otra las redes invocan, descolocan y desinforman. Yo comentaba ayer, o te comentaba, el tema de la fake news con respecto a quiénes se van. O que, por ejemplo, Maduro se había ido del país a la madrugada. Sí. O que había votado a la madrugada. Bueno, después eso pudimos ver que no es así. Entonces, entiendo que la OEA determine que ha habido fraude
tiene que ver con que es un organismo que además tiene un serio problema de credibilidad con respecto a resolver temas que desde muchos lugares y desde muchas situaciones vienen planteándole como para que eso ocurra y no ha ocurrido. Entonces, me parece que lo más importante es ver la continuidad de los hechos. Sabemos que Maduro se ha declarado presidente, sabemos que hay una imposibilidad de que eso sea por lo menos para lo que las cuestiones democráticas implican con respecto a quien ganó. Y más allá de todo lo que podamos pensar, una práctica democrática tiene que ver con lo que ocurrió en nuestro país. Perfecto. Se presentan las elecciones, van los candidatos, pierde un candidato y el candidato que pierde reconoce. Recordemos que Maduro, a la mañana, apenas iniciado el tema de los comicios y con varias alteraciones en algunos casos, había planteado que iba a reconocer si no ganaba las elecciones. Bueno, hasta ahora él se ha dado por electo, hay una serie de cosas, digamos, que efectivamente conmueven a toda América Latina. Petro ha pedido que por favor muestre las actas, Lula, Boric, estoy hablando de los presidentes que supuestamente tienen la línea de Maduro para otros, porque no es así, digamos, ¿no? No tiene nada que ver Petro con Maduro desde la perspectiva, o Lula con Maduro desde la perspectiva de lo que son las acciones de gobierno. Así que me parece que estamos frente a un proceso crítico de inflexión en América Latina y también es interesante tener en cuenta algunas otras cosas. Por ejemplo, Estados Unidos ha bloqueado desde hace años las cuentas en dólares de Venezuela y tiene acciones en PDVSA. Pero ¿quién compra el petróleo americano? El petróleo venezolano. Sin lugar a dudas, Estados Unidos. ¿Qué otra crisis ocurre con respecto a este tema económico? La baja del precio del petróleo mundialmente. ¿Quiénes reconocieron el gobierno de Maduro? China y Rusia. Que es también, si nosotros nos ponemos a pensar en un contexto geopolítico, todo esto que tiene que ver, digamos, con el nuevo orden mundial, digamos, y quién era al que Maduro criticaba, que era, digamos, en su momento Biden, pero luego no, y no ha habido ninguna crítica con respecto, por lo menos, ocupado ahora en su propio problema, al tema de Trump. Así que me parece que esta es la cuestión que debemos tener. Como dato interesante, sí, en este comité que les comentaba yo, sí, hay un programa que se llama 600K, que eran 600.000 personas que se habían puesto a disposición de María Corina Machado para efectivamente controlar y custodiar el tema de las actas que todavía no ha sido resuelto. Olga, te agradecemos por esta columna y bueno, muchísimas gracias, muy completa y bueno, supimos un poco más de lo que está ocurriendo políticamente y socialmente en Venezuela. Bárbaro. Bueno, espero haber sido clara y esperemos que todo se resuelva de la mejor manera, porque en realidad lo lamentable es que ha habido muertos. Sí. Y esto, estamos hablando de un proceso democrático, obviamente empañado por algunas cuestiones a los que nosotros no estamos acostumbrados, pero bueno, ciertos gobiernos que tienen que ver con la pérdida de poder son manifestaciones muy preocupantes. Muchísimas gracias. Un saludo, Olga.